Lucas capítulo 18 para leer los versos desde el 9 hasta el 14. Abran sus Biblias, manténganlas ahí abiertas y no vamos a leer todavía el texto. Vamos a orar y buscar el rostro de nuestro Dios en oración. Señor, qué bueno es cantar y recordar que tu gracia es mayor que nuestras faltas. Como dice tu palabra, donde abundó el pecado, tu gracia sobreabundó para con nosotros. Así que te alabamos y te glorificamos por eso. Es por esa gracia que podemos estar aquí, es por esa gracia que hemos sido salvados, es por esa gracia que podemos pararnos y proclamar tu palabra ahora, Señor. Ayúdanos a adorarte como tú mereces, a reconocer lo que has hecho en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda ser útil, que pueda hacer su cometido. Señor, que no sea palabra nuestra, sino tuya. Oramos también por el pastor Amado, el grupo en West Palm Beach que están reunidos ahora mismo. Dale también de tu gracia a él y permite que pueda exponer allí también tu palabra con claridad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. En el siglo XVI hubo una fuerte discusión doctrinal que cambiaría el curso de la historia del mundo. El 31 de octubre de 1517, como muchos saben, un monje agustino, profesor de Biblia, clavó en la puerta de la iglesia del castillo de la ciudad de Wittenberg un documento con 95 tesis o 95 propuestas breves que en su mayoría giraban en torno a la doctrina de la justificación, o lo que es lo mismo, giraban en torno a la pregunta: ¿cómo puede un ser humano ser salvado de la condenación eterna delante de Dios? Debo aclarar que el acto de clavar aquellas 95 tesis en la puerta de la iglesia, con ello Martín Lutero no estaba haciendo nada indebido, no estaba promoviendo una revuelta, ni estaba tratando de crear una revolución, ni siquiera de dar inicio a la reforma. Esa no era su intención. En esa época donde no había radio, ni televisión, ni internet, ni redes sociales como hoy, el acto de tomar un documento y ponerlo en público en la puerta de ciertos lugares públicos era una manera común de hacer una convocatoria a un debate académico, sobre todo en el contexto de las universidades, para discutir cosas que eran de interés generalizado. Sin embargo, aquel acto común y aparentemente poco trascendente fue como encender una chispa en un almacén de pólvora. En poco tiempo creó toda una revolución y estalló, gracias a aquello, lo que se conoce como la Reforma Protestante, un movimiento que cambiaría no solo la historia de la religión, sino la historia del mundo occidental por completo. Y fueron varios los factores que contribuyeron a que esto sucediera. Primero, las 95 tesis fueron inmediatamente traducidas al alemán. Originalmente no fueron escritas en alemán, fueron escritas en latín, que era el idioma académico y el idioma que usaban los teólogos. Pero alguien las tradujo muy rápidamente y eso hizo que las 95 tesis llegaran a manos del pueblo, de manera que muy pronto todos estaban hablando de aquello que se iba o que se estaba debatiendo. Otro elemento que contribuyó a su rápida diseminación fue el invento de la imprenta. Poco tiempo antes, precisamente en Alemania, se había inventado la imprenta, que para nosotros no es nada novedoso, pero para su época vino a ser algo así como el Internet del siglo XVI. Y en poco tiempo alguien, aún sin saberlo, Martín Lutero, tomó las 95 tesis, las puso en manos de un impresor y esas 95 tesis se regaron por toda Europa. Se hizo como si fuera un video viral, un video trending en aquella época. Pero lo que más probablemente fomentó la diseminación de aquel documento, sin duda, fue su contenido. En sus 95 tesis, Martín Lutero abordaba la doctrina más importante de todas las escrituras, al menos desde el punto de vista humano, oponiéndose claramente a la postura de la Iglesia Católica con respecto a esta pregunta esencial: ¿cómo puede el hombre justificarse delante de Dios o salvarse? Lutero y Roma
daban respuestas totalmente diferentes y hasta antagónicas a esta importante pregunta, despertando un gran interés en gente que tenía inquietudes espirituales. Y es precisamente de esta pregunta acerca de la cual gira el pasaje que nosotros pretendemos exponer en esta mañana o tarde ya, porque son pasadas las 12. ¿Cómo puede un ser humano como tú y como yo, sea hombre, mujer, niño, anciano, cómo puede justificarse delante de Dios y alcanzar el favor de éste? Repito, ¿cómo puede el ser humano alcanzar el favor de Dios y ser justificado delante de él? Esta no fue solo una pregunta que cambió el mundo en el siglo XVI, sino que sin dudas es una de las preguntas más importantes, sino la más importante que cualquiera de los que estamos aquí podríamos respondernos. Si tú crees que existe un Dios, si tú crees que existe un cielo, si tú crees que existe un infierno, probablemente la pregunta más importante que tú puedes hacerte es esta: ¿cómo puedo yo reconciliarme con Dios? ¿Cómo puedo ser justificado yo, que soy un pecador, delante de un Dios 3 veces santo? Esta es la pregunta que intentaremos responder nosotros en nuestra exposición de hoy, pero no voy a ser yo, vamos a dejar que lo haga el propio Cristo a través de esta historia que encontramos en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Vamos a nuestro texto y vamos a leer las palabras del Señor. Lucas 18, del 9 al 14. Yo no me estoy escuchando bien, pero no sé si es idea mía o es idea mía. Perfecto. Este micrófono no está funcionando, debemos ubicarnos con este. Ok, gracias. Dice así Lucas 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano, o ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy probablemente, si alguno de nosotros, digo nosotros los pastores o los maestros de la iglesia, se nos pidiera hablar de la doctrina de la justificación, prepararíamos toda una disertación teológica acerca del tema. Probablemente consultaríamos, yo por lo menos tomaría los mejores libros de teología que tengo en mi casa, buscaría todos los diccionarios, trataría de ver el texto en su idioma original, en griego, citaría a los puritanos, etc. Sin embargo, a veces deberíamos aprender un poco de Cristo en este sentido, de Cristo y de la manera en la que él enseñaba, me refiero a esto, y lo estoy diciendo por mí mismo. Cuando Jesús quería enseñar cosas profundas y trascendentes, hacía todo lo contrario a lo que yo comúnmente hago. Él, en vez de complicarse, él iba y buscaba una historia simple, sencilla, entendible para todo el mundo, y a través de esa historia entonces presentaba su enseñanza de las cosas más profundas que quería enseñar. En este sentido recuerdo un profesor de idioma hebreo y teología del Antiguo Testamento que tuvimos en el seminario, probablemente una de las personas más eruditas a las que hemos tenido cerca, y cuando a veces los alumnos comenzábamos a hablar bobería, generalmente tratando de impresionar a otros, él decía en su español medio con acento: no lo compliques, hermano, no lo compliques. Nosotros tendemos a complicar las cosas. Jesús no hacía esto. Jesús hacía todo lo posible porque las cosas fueran sencillas y fáciles de entender. De ahí que las parábolas constituyan uno de los métodos predilectos del Señor para enseñar a su auditorio. Los evangelios recogen
al menos 29 parábolas usadas por el Señor. ¿Qué cosa es una parábola? No es más que una enseñanza breve, sencilla, generalmente de carácter ficticio, que trae una enseñanza o moraleja. Una historia inventada que trae una enseñanza o moraleja. Y Cristo, que al parecer gustaba mucho de este método, utiliza una de estas parábolas para responder a nuestra pregunta. ¿Cómo puede el ser humano justificarse delante de Dios? O lo que es lo mismo, ¿cómo puede el ser humano alcanzar el favor de Dios? Esta es una pregunta que a lo largo de la historia ha traído mucha confusión. Por lo general hay respuestas diversas a esta pregunta. De hecho, respuestas hasta contradictorias entre ellas. De hecho, Cristo nos ayuda a considerar este tema a través de varios contrastes o antagonismos. Él trata que entendamos la doctrina de la justificación por medio de 3 contrastes o antagonismos. Si leyeron con atención el texto, van a darse cuenta que en el pasaje, en la historia de Cristo, hay 3 contrastes o antagonismos. Primero, tenemos el contraste de 2 personajes antagónicos. Segundo, tenemos el contraste de 2 oraciones antagónicas. Y tercero, tenemos el contraste de 2 veredictos antagónicos. Es esto, básicamente lo que Cristo hace. Darnos 2 personajes distintos, darnos 2 oraciones distintas y darnos 2 veredictos distintos. ¿Ven por qué digo que Jesús era muy simple y claro en sus enseñanzas? Como seguramente yo no voy a ser capaz de idearme un mejor bosquejo que el que Cristo se ideó, seguramente no, con toda certeza, voy a usar el mismo patrón o el flujo de pensamiento que él usó para exponer nuestro texto. Vamos a ver el contraste entre los 2 personajes primero, vamos a ver luego el contraste entre las 2 oraciones y finalmente vamos a ver el contraste entre los 2 veredictos. Así que veamos primero el contraste entre los 2 personajes de nuestra historia. Para ilustrar su enseñanza sobre lo que se conoce como la doctrina de la justificación, el Señor usa una historia de 2 individuos totalmente diferentes que suben a orar al templo de Jerusalén. Dice el verso 10, y pueden mantenerse con sus Biblias abiertas porque lo que vamos a hacer es estar todo el tiempo en este texto. Dice el verso 10 de este capítulo: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Un fariseo y un publicano. Esos son los 2 personajes de nuestra historia. Ahora, queda claro que la intención de Jesús era marcar el contraste, porque un fariseo y un publicano en tiempo del Nuevo Testamento eran como los 2 extremos de la sociedad. Eran extremos opuestos. Era lo mejor y lo peor de la sociedad. Un fariseo y un publicano era como hablar del blanco y del negro, del polo norte y el polo sur, de la oscuridad y la luz, del agua y el aceite. Así que vamos a considerar a cada uno de ellos por separado para poder ver este contraste con más claridad. Primero, vamos a ver a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, en épocas de Cristo, los fariseos eran los máximos representantes de la religiosidad en Israel. Existían varios grupos religiosos en Israel. Estaban los escribas, los esenios, los herodianos, los saduceos, pero los más importantes, los más sobresalientes de todo, eran precisamente los fariseos. Los fariseos habían surgido en el siglo II antes de Cristo, en el periodo intertestamentario. Inicialmente su propósito fue que las nuevas generaciones, que habían vuelto algunas de la cautividad y otras estaban en este periodo donde había poco movimiento profético, no había ninguno, ellos querían que esas nuevas generaciones no se olvidaran de la ley de Moisés. Ellos trataron simplemente de estudiar e implementar la ley de la manera más minuciosa posible, en lo cual, por supuesto, no había nada de malo. Sin embargo, a medida que fueron adquiriendo conocimientos, llegaron a convertirse en un grupo dogmático, rígido, legalista y orgulloso. De hecho, el significado mismo del término fariseo nos da una idea de cómo se veían ellos a sí mismos. El término fariseo lo que significa es los apartados o los separados. Es decir, ellos se veían como un grupo selecto apartado del resto. Nosotros estamos aquí, el resto del mundo está en otro lado. Nosotros somos aparte de todo el mundo.
Los fariseos llegaron a un punto donde se obsesionaron con las leyes, las normas y los ritos religiosos, a tal punto que dejó de parecerles suficiente la ley de Moisés y comenzaron a sumarle sus propias leyes con el propósito de ser más exactos en el cumplimiento de la ley. Entre paréntesis, no importa cuán bueno pueda ser tu propósito, si tú te pones a añadir siempre tus opiniones a las opiniones de Dios, el resultado, hermano, nunca va a ser bueno. No importa cuál sea tu propósito, aunque sea el propósito inicial muy bueno. Iglesias que dicen, no, para que las mujeres sean más decorosas, que no usen aretes, que no se maquillen, que no se pongan pantalones. Quédate con lo que dice Dios, que las mujeres se vistan con pudor y modestia y con decoro. Eso es suficiente. No podemos ser más santos que Dios. Pero al parecer, esto no era lo que pensaban los fariseos. Ellos se habían convertido en un grupo tan celoso de la obediencia a la ley que no le bastaban con las normas de Moisés. Ellos crearon sus propias normas para enseñar a la gente a cumplir las normas. Es decir, más normas para cumplir las normas. Así que los fariseos tenían por un lado la ley de Moisés o la Torá, el Pentateuco, y por otro lado tenían la tradición oral de los ancianos, que luego fue compilado y recogido en un libro que se conoce como la Mishnah hebrea. La Mishnah contenía 6 libros, también llamados órdenes, y unos 527 capítulos, en los cuales estos hombres abundaban en las leyes, añadiéndole a la ley un sinnúmero de reglas, normas y vericuetos para que nadie fuera a salirse de lo que estaba establecido. Es decir, que en cierto sentido los fariseos, en su celo, habían llevado la ley de Moisés mucho más allá que el mismo Dios. Moisés había dado un grupo de leyes ordenadas por Dios a la nación, pero a los fariseos les parecía que esas leyes no eran suficientes, por lo que añadieron un grupo de regulaciones y pautas que incluso hoy en día pueden ser encontradas en este libro de la Mishnah. Para que tengan una idea, hermano, de dónde habían llegado en el asunto estos hombres. Dios había dicho, por ejemplo, en Éxodo 20 había dado el 4º mandamiento, que dice, 6 días trabajarás y en ellos harás toda tu obra, mas el 7º es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Éxodo 20, del 8 al 11. Esto básicamente es lo que decía el 4º mandamiento. Los fariseos eran tan meticulosos en la observancia de las leyes que para ellos no bastaba tener el 4º mandamiento tal y como lo había dado Moisés. Así que dedicaron en la Mishnah un tratado completo a este asunto, donde, entre otras cosas, describían las 39 actividades específicas que estaban prohibidas realizar en el día de reposo. Según este documento, estaba prohibido plantar, arar, hornear, encender un fuego, apagar un fuego, moler, llevar carga, amasar, separar 2 hilos, unir 2 hilos, escribir 2 o más letras, borrar 2 o más letras, hacer un lazo, etcétera, etcétera, etcétera. Entre paréntesis, cuando Cristo se oponía a la mentalidad judía de la observancia del sábado, era esto a lo que se oponía, no al 4º mandamiento, porque Cristo guardó la ley toda su vida. Luego de establecer estas 39 actividades prohibidas, entonces el documento describía las especificaciones e implementaciones exactas de esta prohibición. Por ejemplo, ellos establecían que ese día no se podía cargar, ya lo vimos. Pero entonces se discutía si tomar un niño en brazos era considerado una carga o no. A la conclusión que llegaron en la Mishnah, después de mucha consideración, es que cargar un niño pequeño en día de reposo no debía ser considerado una labor, salvo en el caso de que el niño tuviera una piedra en la mano. Si el niño tenía una piedra en la mano, entonces sí era una carga y por tanto estaba prohibido. Cosas como este tipo y muchísimas más, hermanos, nos revelan la meticulosidad y rigurosidad con la que los fariseos veían el tema de los ritos y la religión. Pero por otro lado, también debemos resaltar que los fariseos eran un grupo de personas con una moralidad externa elevada. Un fariseo de la época de Cristo jamás habría tenido fama de ser mujeriego o ladrón o borracho o algo escandaloso en materia de su visión social. Por el contrario, los fariseos eran gente decente, de buena reputación, gente seria. Externamente nadie podía acusarlo de ningún exceso.
Eran hombres trabajadores, de buena familia, ciudadanos correctos, lo que podríamos decir hoy, individuos modelos de la sociedad, tipos excepcionales. Y es así que se veían ellos a sí mismos. Se veían como personas únicas, diferentes, separadas del resto. Por eso, como mencionábamos, ellos se llamaban a sí mismos los apartados o los separados. De hecho, hermanos, en el Nuevo Testamento podemos ver muchas veces cómo ellos incluso menospreciaron al propio Cristo, porque no era del grupo de los separados o apartados. Ellos acusaban a Cristo de reunirse con los publicanos, con las prostitutas y de ser comilón y bebedor. Por tanto, esa imagen de Mesías no encajaba en lo que ellos pensaban que era un buen creyente. Un buen creyente debería ser una persona de su grupo, un apartado. Así que podemos resumir de este primer personaje de nuestra parábola que tipificaba lo máximo en religiosidad y moralidad en su época. Eso era un fariseo en pocas palabras, hermano. Un individuo con una religiosidad insuperable y una moralidad incuestionable. Ahora, mantengan esta imagen en mente, porque vamos a ver ahora al publicano, que es todo lo contrario a esto. ¿Quiénes eran los publicanos? Bueno, el Señor escogió muy sabiamente sus personajes, ya que constituyen, como decíamos, los extremos opuestos de la sociedad. Mientras los fariseos eran honorables y tenían la tarea fiel de velar por la observancia de la religión y de las buenas costumbres en la sociedad, los publicanos, en cambio, tenían una tarea mezquina y repugnante, que era cobrar impuestos para un imperio extranjero que estaba explotando a su propia nación. En otras palabras, hermano, eran unos mercenarios. Recuerden que en épocas de Cristo, como muchos saben, el imperio romano dominaba gran parte del mundo conocido. Y los romanos tenían una manera muy bien organizada para controlar las regiones que ellos estaban de alguna manera conquistando. Este sistema incluía 3 categorías de funcionarios. Estaban los políticos, estaban los militares y luego estaban los recaudadores de impuestos. Los políticos se dedicaban a gobernar, los militares a controlar y luego los cobradores de impuestos lo que hacían era la parte más importante, sacarle el dinero del bolsillo para entregárselo al imperio. Ahora, por diversas razones, los romanos preferían que estos publicanos, aunque trabajaban para el imperio romano, no fueran parte de, no fueran romanos, sino fueran más bien parte del mismo pueblo que ellos habían conquistado. Así que establecieron que los publicanos fueran parte de cada nación conquistada. De hecho, se les llamaba publicanos no solo en Israel, sino donde quiera que el imperio romano establecía recaudadores de impuestos, se les llamaba así, publicanos. Por supuesto que estos publicanos eran comúnmente muy mal vistos por la sociedad, sobre todo por los judíos. Los judíos tenían algunas características que todavía tienen. Por ejemplo, eran y todavía son muy nacionalistas. Así que no perdonaban a un individuo que siendo judío trabajara en favor del imperio. Eso era imperdonable para ellos. Pero por otro lado, los publicanos eran muy mal vistos por su propensión al robo, a la extorsión y al engaño. Obviamente estos individuos se aprovechaban de su posición para cobrar más de lo estipulado a gente ignorante y luego reportar mucho menos al imperio romano. Enriquecerse de trabajar para el gobierno no es algo nuevo, es algo que siempre ha sucedido en todas las sociedades. De hecho, según algunos historiadores, los publicanos pronto se convirtieron en una de las castas sociales más poderosas de todo el imperio, económicamente hablando. Ciertos historiadores dicen, algunos publicanos italianos, y ahora leo, llegaron a atesorar fortunas de hasta 100 millones de sestercios, moneda de plata romana, cuando la fortuna de un senador era solo de 3 millones y de un caballero de unos 2 millones. Es decir, que vinieron a ser como la gente más rica de todo el imperio. Con el paso del tiempo se convirtieron en hábiles economistas y el imperio les entregó prácticamente todo el control económico, las contribuciones, los pagos, etc. Y también en el sector privado, algunos terratenientes le daban el control de sus economías. Tanto llegaron a ser ricos los publicanos y tanto se salió el asunto de control que en poco tiempo, ya para el siglo II, el Imperio Romano tomó cartas en el asunto y eliminó esa profesión, porque había un nivel de corrupción muy alarmante, ya generalizado.
Por todo esto, los judíos odiaban, y no sin razón, a los publicanos. Y los tenían clasificados como lo peor de la sociedad. Y los unían con las prostitutas, los criminales y los publicanos. Eran como el desperdicio de la sociedad. Toda una deshonra para la sociedad. Así que, hermanos, aquí tenemos el primer contraste de la parábola. De un lado, el fariseo, un religioso impecable, ciudadano venerado en Israel, y por otro lado el publicano, un ladrón desvergonzado, un mercenario que simplemente era aborrecido por la nación. Ahora el Señor nos presenta a estos dos hombres muy diferentes, confluyendo en una actividad en común en el mismo lugar y a la misma hora, es decir, la actividad de la oración. Y esto nos lleva de la mano al segundo contraste que Cristo utiliza en la parábola. Él contrasta primero los dos personajes y ahora contrasta las dos oraciones. Y vamos a ver el contraste entre estas dos oraciones. Que ambos, el publicano y el fariseo, subieran al templo a orar a la misma hora no era una coincidencia ni era algo poco frecuente. Tú podías ir al templo a orar a cualquier hora, pero habían ciertos horarios en los que estaba estipulado que eran horarios de oración. Exactamente durante el día, la hora primera y la hora tercera, es decir, la hora tercera y la hora sexta, las 9 y las 3 de la tarde. Ahora, aunque ambos subieron a orar al mismo tiempo, noten cuán diametralmente diferentes son esas oraciones. Vamos a ver a cada una por separado. Primero, la oración del fariseo. Y lo primero que resalta cuando vemos la oración del fariseo es la postura que él asumió al orar. Vean el verso 11. Dice allí que él oraba puesto en pie. Oraba puesto en pie. Hay que reconocer que esta no es una postura extraña en Israel para orar. Uno puede ver en las Escrituras muchas veces a hombres de Dios orando puestos en pie por ciertas circunstancias. Pero cuando contrastamos la postura del fariseo con la del publicano, nos damos cuenta de que el Señor quiere señalarnos algo aquí. Si observan el verso 13, podemos ver que la oración o de la oración del publicano se nos dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo. El publicano no quería ni alzar los ojos al cielo. El fariseo estaba puesto en pie con toda desfachatez. Está claro que el Señor quiere contrastar dos actitudes más que dos posturas. El publicano tenía una actitud humilde, mientras que el fariseo tenía una actitud soberbia. Qué pena, hermanos, cuando venimos a la oración y asumimos este tipo de actitudes, cuando nos olvidamos que orar es una misericordia que Dios nos da. Una cosa es orar con confianza, porque tenemos esperanza en las promesas de Dios y Él nos anima a orar con confianza. Y otra cosa es orar con petulancia, con desfachatez, imaginándonos que Dios nos debe algo. A veces he escuchado oraciones en ciertos círculos como, yo te ordeno que me des tal cosa, yo te ordeno que me hagas tal cosa, yo decreto que tú vas a hacer. Hermano, la Biblia nunca presenta este tipo de oraciones, a no ser, como en este caso, para criticarlas y para que veamos cuál es el tipo de oración que no deberíamos hacer a Dios. Pero más allá de la oración, es obvio que Jesús quiere que veamos el corazón orgulloso y arrogante que este fariseo poseía. Y no solo por la postura, sino incluso por el lugar en el que probablemente él se ubicó. De nuevo, si consideramos por contraste lo que dice el Señor de la oración del publicano, dice el verso 13, que el publicano estaba lejos. La pregunta es, ¿lejos de dónde o lejos de qué? Bueno, muy probablemente esté hablando aquí de andar lejos o cerca del lugar santísimo. Recuerden que ellos vinieron al templo a orar, pero el templo se dividía en varias partes. Primero estaban los atrios o patios, y por ejemplo ahí estaba el atrio de los gentiles, estaba también el atrio de las mujeres, que eran ciudadanos de segunda categoría, por eso estaban en los atrios más exteriores, los que estaban en los anillos más afuera. Luego estaba el atrio de los judíos hombres, que estaba un poco más cerca. Después estaba el lugar santo donde trabajaban los sacerdotes. Y después entonces en el centro estaba el lugar santísimo, que era el sitio más importante del templo, porque ahí estaba la presencia de Dios.
Este lugar santísimo, en él no podía entrar cualquiera. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar y con el peligro de ser muerto en el acto. De hecho, nadie más podía entrar porque moriría de facto. De manera que el templo estaba estructurado en diversos anillos de importancia, yendo desde los más importantes cerca del lugar santísimo y los menos importantes hacia afuera. Y esto parece ser lo que Cristo tenía en mente cuando dice en el verso 13 que el publicano se mantenía de lejos. Él no se veía digno de acercarse a la presencia de Dios. Por el contraste que Cristo está haciendo entre los dos, podemos asumir que este no fue el caso del fariseo. Mientras el publicano estaba lejos, el fariseo estaba cerca, porque él sí pensaba que tenía derecho a entrar en la misma presencia de Dios. Otra cosa que debemos notar aquí es a quién dirigía el fariseo su oración. Noten el verso 11, dice que él oraba consigo mismo, consigo mismo. Algunos han intentado interpretar esta frase como queriendo decir que él oraba en voz baja o en silencio. Más allá, perdón, de que la frase literalmente pueda significar esto, debemos entender que por el contexto no sería una buena interpretación. Estoy de acuerdo aquí con muchos autores que opinan que lo que Jesús quiere transmitir aquí más bien es que aunque externamente la oración de este hombre iba dirigida a Dios, en realidad esta no era una conversación real con el Creador. Esta era más bien una conversación consigo mismo y para la gente que le rodeaba. Básicamente es de eso de lo que entendemos que está queriendo decir Cristo. Lo menos que le interesaba a aquel fariseo era ser oído por Dios. Él quería oírse a sí mismo, quería que los que estaban a su alrededor también le oyeran. Pero a Dios no es a quien se dirigía aquella oración. Jesús habló de este tipo de oraciones en Mateo 6:5 cuando enseñó a los discípulos a orar. Oigan lo que dice, no lo tienen que buscar, yo lo voy a leer. Y cuando ores, no sean como los hipócritas, una referencia directa a los fariseos, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Algo característico del fariseísmo era su ritualismo hipócrita. Ellos no oraban a Dios, eso es lo que menos les importaba. Oraban para ser vistos por los hombres, para ser escuchados, para armar toda una palabrería y que la gente se admirara de sus oraciones. Entre paréntesis, hermanos, noten que Jesús dice aquí a sus discípulos que debemos cuidarnos de esto. Es decir, que tú y yo también podemos caer en este tipo de oración, de pararnos a orar en el culto público y estar más preocupados por lo que la gente que está a nuestro alrededor oye que por lo que Dios tiene que escuchar. Es decir, no debemos predicar con nuestras oraciones, ni nuestras oraciones deben estar tan centradas en la gente que nos rodea, sino en el Dios que nos escucha. Y eso es un peligro. Todos tenemos, como dice un pastor amigo, un fariseo dentro. Todos lo tenemos. Pero volviendo a nuestra historia, aquel fariseo no estaba teniendo una conversación con Dios. Aquello era un simple ejercicio autogratificante, donde él se hablaba a sí mismo y a sus oídos de sus bondades, de sus logros, de sus méritos. Observen, hermanos, el contenido de la oración de este hombre. No hay ahí una sola palabra de confesión de pecado. No hay ahí una sola palabra de arrepentimiento. Tampoco hay ningún reconocimiento a Dios o gratitud, salvo un agradecimiento por él ser un individuo tan especial. Esa era la única gratitud que este hombre elevó al Señor. La oración del fariseo incluía simplemente dos elementos. Primero, él daba gracias a Dios por lo que él era. Verso 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Lo que él era. Y segundo, daba gracias a Dios por lo que él hacía. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. En resumen, la oración de este individuo era más bien un currículum de todas sus bondades, de todas sus virtudes, de todas sus buenas obras. Definitivamente este individuo estaba muy contento consigo mismo y por supuesto creía que Dios también debía estar. Qué bueno que yo no soy un ladrón, que no soy un adúltero, que no soy un injusto, no soy ni como este publicano. Y por si fuera poco, yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Cumplo cabalmente con todos mis deberes
religioso. Sin duda yo soy una maravilla. Soy un hombre decente y cumplo con mis deberes religiosos y con superávit. Por ejemplo, la ley de Moisés establecía obligatoriamente un solo ayuno en el año, que era el ayuno del gran día de expiación o el Yom Kippur. Podías ayunar muchas otras veces, pero obligatorio para todo judío era el gran día de expiación. Y en la ley también se prescribía dar diezmo de las cosechas anuales. Pero los fariseos llevaron el asunto a un punto tan extremo que entonces querían dar diezmos de todas las cosas que cosechaban, aún si cosechaban en su jardín una pequeña plantita o en un pote en sus cocinas, ahí querían dar diezmos. Por eso Cristo les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino y dejáis lo más importante de la ley. Se volvieron rigurosamente puntillistas con el asunto, queriendo diezmar hasta lo insignificante, hasta la hierba mala querían diezmar. ¿Qué pide Dios? Que ayunemos una vez al año, yo ayuno 2 veces a la semana. Que demos diezmo de las cosechas, yo doy diezmo hasta del polvo de los zapatos. Si Dios pide hasta aquí, yo llego hasta allá. Entonces yo sobrepaso con creces las demandas de Dios. La oración del fariseo nos revela cuál era su concepto de la justificación. Si le hubiésemos hecho a este fariseo la pregunta: ¿cómo puede justificarse una persona delante de Dios?, él diría sin titubeo: puede alcanzarlo a través de una vida obediente y justa, como lo he hecho yo, es la idea. Y me atrevo a decir que la respuesta de este fariseo no es poco frecuente. Son muchos los que piensan que el favor de Dios se alcanza a través de lo que ellos son o a través de lo que ellos hacen. Soy una persona buena y hago lo correcto, Dios debe estar contento conmigo. Mire, pastor, yo llevo 35 años casado, nunca he engañado a mi mujer, jamás me he metido en un problema legal, soy un buen vecino o soy una buena vecina, me llevo bien hasta con mi suegra. ¿Qué más se puede pedir? Más que esto, tengo una Biblia en mi casa, la leo. Mira, me invitan a la iglesia y vengo como hoy. ¿Qué otra cosa puede querer Dios de mí? Mi amigo, si esta es tu manera de pensar, espera que avancemos un poquito más en la parábola y te vas a dar cuenta de cuán lejos estás de alcanzar el favor de Dios. Porque esta no es la manera en la que el favor de Dios puede ser alcanzado. Por el momento mantén en mente la oración del fariseo. Vamos a ver ahora la oración del publicano, que es totalmente diferente. Dice el verso 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lo primero que resalta a la vista en la oración de este hombre, como ya mencionamos, es su postura. Se puso lejos del santuario y con la cabeza baja. No se atrevía a elevar sus ojos al cielo. Esto habla de alguien que está avergonzado. Se sentía que no era digno de entrar a la presencia de Dios. No tenía el valor de acercarse a Dios ni de levantar su cabeza. Era consciente de sus propias maldades. Y esto es importante, hermanos, y amigos, porque lo primero que sucede a un alma que va a reconciliarse con Dios es que experimenta una profunda convicción de pecado. El mismo Jesús dijo: los sanos no necesitan médicos sino los enfermos. Tú no vas al médico si no te sientes mal. Bueno, hay algunos que les gusta ir al médico aunque se sientan bien, pero generalmente no tenemos que ir al médico si no tenemos algo. Y el fariseo no buscaba un salvador porque él no necesitaba ser salvado de nada. Él traía en la mano su obediencia legalista, en la derecha, y en la izquierda sus diezmos y sus ayunos. Pero ¿qué cosa podía traer el publicano? Él no podía traer nada aparte de sus pecados y de su propia vergüenza. Y uno puede imaginar a un hombre como este llegando al templo y mientras se va acercando al lugar donde están todos orando, pasando por su mente todas las injusticias que había cometido, todo el dinero que había robado, todos los campesinos ignorantes que había extorsionado, cuántas veces había falseado los libros de contabilidad. Y todo eso le llenaba de vergüenza ante Dios, ante un Dios 3 veces santo. Además de la vergüenza, el pasaje nos dice también que él sentía dolor por lo que había hecho. Dice el verso 13 que se golpeaba el pecho. Esta es una manera típica en el Oriente Antiguo de expresar sentimientos de lamento y de pesar.
Y finalmente, en medio de su vergüenza y dolor, aparece una única frase en sus labios, que más que una frase es un grito de desesperación. Sé propicio a mí, pecador. Este hombre no se detuvo en el templo a decir, Señor, qué bueno que yo no soy como los demás. Ni siquiera soy como los otros publicanos. Ellos no apartaron tiempo para estar aquí. Mira, yo vine, yo estoy aquí. Mientras ellos están ganando dinero, yo estoy aquí orando a ti. No. La única cosa que ocupaba la mente de este personaje era que había ofendido a Dios y que por esas ofensas que había cometido, él necesitaba de la misericordia divina. La frase griega que se traduce aquí como pecador es muy interesante porque aparece con artículo definido. Es decir, literalmente sería, sé propicio a mí el pecador. Y los que saben un poco más de este tema dicen que esa es una manera de referirse, una manera enfática, de referirse a alguien que se ve como el peor de los pecadores, el único pecador. No hay nadie más como yo en el mundo entero. Definitivamente, este hombre debió haber sido altamente malvado, con muchas cosas reprochables. Codicioso, ladrón, mentiroso, estafador, traidor y un largo etcétera. Pero también, y más importante, fue alguien con una conciencia sensible ante esos pecados. Por otro lado, la frase sé propicio a mí, con la que acaba el verso 13, puede ser traducida como ten piedad o ten compasión de mí. Este perverso publicano no era como el fariseo. Él no tenía nada que mostrarle a Dios. Él no tenía una buena reputación, no tenía una moral irreprochable, no tenía una devoción religiosa que traerle a Dios, nada de lo cual vanagloriarse. Así que su vida, que era un desastre, lo único que podía hacer con ella era venir, postrarse delante de Dios y decirle, mira, esto es lo que tengo para ti, mis pecados y mi vergüenza, ten misericordia, ten misericordia. Y fue precisamente lo que él hizo. Humillado y compungido, elevó una sencilla oración de 6 palabras. Dios, sé propicio a mí, pecador. 6 palabras, fue todo lo que este hombre dijo. De paso, hermano, no hace falta hablar tanto a veces para hacer una buena oración. Esto es otro ejemplo. Hasta aquí hemos visto entonces 2 de los 3 contrastes. Primero, 2 hombres contrastados, 2 oraciones contrastadas. Veamos en tercer lugar, ya para terminar, algo más brevemente, el contraste de los 2 veredictos contrastados. En el verso 14, el Señor hace una extraña conclusión en la que emite un inesperado veredicto. Miren el verso 14. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No hay que tener una imaginación muy fértil para imaginarse la cara de asombro y de sorpresa de todos los fariseos que estaban allí alrededor oyendo aquello. Y no es para menos, en cualquier tribunal humano probablemente el veredicto habría sido diferente. A fin de cuentas se trataba de un respetable fariseo y un indeseable publicano. Sin embargo, extrañamente Cristo dice que el publicano descendió a su casa justificado. Pero no ocurrió así con el fariseo. ¿Cómo es posible que Cristo haya dado este veredicto? Bueno, mi amigo, déjame llamar tu atención aquí porque si tú entiendes este punto, vas a entender el Evangelio y probablemente toda la Biblia. Porque esto es lo más importante de todo lo que vamos a decir aquí. Así que te voy a pedir que abras tus oídos mientras consideramos cada uno de estos 2 veredictos por separado. Primero, vamos a ver el veredicto del fariseo. El veredicto del fariseo que no fue justificado. ¿Cuál era el problema de este personaje? ¿Por qué este personaje tan honorable y tan respetable terminó siendo no justificado, dice Cristo? Bueno, el problema de este individuo es el que tenía la gran mayoría de los fariseos, que es enunciado en el versículo 9 al inicio del capítulo. Lucas hace una nota editorial aquí, nos dice por qué Cristo narró esta parábola. Vuelvan al verso 9 y lean conmigo ahora. ¿Qué es lo que hizo a Cristo traer esta parábola? Escuchen, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Bueno, su problema esencial era que confiaban en sí mismos como justos. Como eran personas decentes,
personas de buena reputación, personas de una moralidad intachable, altamente religiosos, pensaban que Dios tenía que aceptarlos por todas sus buenas acciones y por todas sus virtudes. Sin embargo, en eso se equivocaban, porque nuestras justicias y virtudes no nos sirven para alcanzar el favor de Dios, ya que aunque externamente podamos hacer ciertas cosas bien hechas, no obstante, el problema del pecado es algo del corazón. Y en lo más íntimo de nuestros corazones siempre habrán actitudes, sentimientos y motivaciones pecaminosas que nos harán culpables delante de Dios. El pecado no solo tiene que ver con lo que hacemos o con lo que dejamos de hacer, tiene que ver con el corazón. Eso es precisamente lo que Cristo trató de hacerle entender muchas veces a los fariseos en las diversas reprimendas que le trajo. Noten, voy a leer, no lo tienen que buscar, en Mateo 23, 25 al 27, una de las reprimendas de Cristo a los fariseos. Dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda injusticia. Por eso la justicia de aquel fariseo no le sirvió para justificarse delante de Dios, como tampoco te sirve la tuya, ni la de ningún ser humano. No le servirá a ningún ser humano su justicia externa para ganar el favor de Dios, porque aunque por fuera seamos decentes, hombres y mujeres serios y hasta religiosos, por dentro siempre tendremos motivaciones, pensamientos y actitudes pecaminosas que son suficientes como para que Dios nos mande al infierno. Y si tú estás aquí hoy, quizás este puede ser tu caso, igual que el del fariseo moralista. Quizás tú eres un hombre o una mujer decente, quizás nunca has sido un asesino, nunca has robado, nunca has engañado a tu cónyuge, y eso te hace pensar que porque no has hecho estas cosas, Dios tiene que aceptarte y darte un abrazo y decirte, bien hecho, ven, entra. Pero no te engañes, mi hermano, mi amigo, Dios no mira simplemente lo que se ve, Él no mira lo que todos ven. Él mira el corazón, juzga los pensamientos y las intenciones. Él conoce tu envidia, conoce tu codicia, conoce tu lujuria y conoce todas esas cosas que tú conoces y que más nadie ve. Y esos pecados ocultos te hacen tan deudor y culpable delante de Dios como la prostituta, el homosexual o el drogadicto que están en la esquina. Mira, tú y yo podemos impresionar a la gente que nos rodea con nuestra fachada de ciudadano decente. Eso lo podemos hacer. Y todo el mundo aplaudirnos porque somos buenos padres, buenos esposos, buenos trabajadores, etcétera, etcétera. Pero sabe una cosa, a Dios no podemos engañar. Dios sabe lo que hay en tu corazón y lo que hay en el mío también. Dice Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios prueba la mente y el corazón. Si te abrieran así ahora tu mente y todo lo que has pensado durante toda la mañana y lo publicaran aquí en esta pantalla, probablemente saldrías corriendo de este lugar. Bueno, Dios sabe todo lo que tú has pensado, no esta mañana, sino desde el día que naciste hasta hoy. Él sabe las motivaciones de tu corazón, lo que has hecho, por qué lo has hecho. Las cosas buenas que has hecho, cuando las has hecho para recibir el aplauso de los demás y no para ayudar a nadie, ni para ser buena persona. Si tu corazón es como el mío, y la Biblia dice que lo es, ya tú sabrás cuánta basura hay dentro de él. Pecados que no quedarán impunes, porque dice la Biblia que Dios es juez justo y que Él no dará por inocente al culpable de ninguna manera, dice Éxodo 34:6. Ahora, William, con esto que estás diciendo me deja un poco confundido, porque si Dios no dará por inocente al culpable, ¿cómo fue entonces justificado el publicano? ¿Cómo terminó un hombre tan perverso y malvado siendo justificado delante de Dios? Si el favor de Dios no se obtiene viviendo una vida recta, una vida de obediencia, ¿cómo entonces qué se obtiene? Bueno, esa es una buena pregunta. Déjame respondértela considerando el veredicto que Jesús dio al publicano. Y con esto ya casi termino.
Dice el verso 14 nuevamente: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Quizás alguien esté pensando erróneamente que a la larga es mejor vivir como un fariseo desvergonzado que como un publicano desvergonzado que como un fariseo moralista, porque a fin de cuentas Dios vio mejor los pecados del publicano que la respetabilidad del fariseo. Pero esa es una conclusión totalmente desacertada. Debemos saber que el término justificación generalmente es usado en las Escrituras en un contexto legal y no moral. Y esto es importante. La justificación es un acto legal, no moral. Es una palabra que se usaba en el tribunal cuando un acusado era declarado exonerado con respecto a los cargos que se le imputaban. Cuando la Biblia dice que el publicano descendió a su casa justificado, no quiere decir que el publicano descendió a su casa siendo buena persona. Llegó al templo, oró y se convirtió en buena persona. No. Simplemente está diciendo que sus pecados le fueron pasados por alto, a pesar de que Dios los conocía muy bien. El Señor no está diciendo aquí que este hombre dejó de pecar o que este hombre se convirtió en una persona diferente. Simplemente está diciendo que sus pecados, a pesar de ser muy bien conocidos por Dios, fueron pasados por alto y fueron justificados. ¿Y cómo se obtiene esa misericordia de la justificación? Bueno, de una manera simple, humillándonos delante de Dios. Eso es lo que dice Cristo aquí en el verso 14. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, el camino para conseguir el favor de Dios no es esforzarte por tener una mejor vida. No. No es esforzarte por ser mejor ni por ser más buena persona. No. Es algo que solamente se obtiene humillándote delante de Dios y reconociendo tus pecados. Si tú tratas de vivir una vida mejor, lo único que vas a hacer es ofender a Dios. Y no lo vas a ofender por tratar de vivir una vida mejor. Eso no ofende a Dios. Lo que ofende es que tú entiendas que por vivir una vida mejor o por tratar de vivirla, porque no puedes ser mejor de lo que eres, por tratar de vivirla, ya por eso Dios tiene que dejarte entrar al cielo. El camino de la salvación es el camino de la humillación, el camino de reconocer que eres un pecador, que mereces la justa ira de Dios y que no puedes hacer nada por ti mismo, como el caso del publicano. Esto fue lo que hizo el publicano de nuestra historia. Vino a Dios con sus pecados, clamó misericordia y dijo: Señor, yo no tengo nada que ofrecerte, solamente mis pecados. Ten misericordia de mí, que soy un gran pecador. Si tú haces esto, si tú vienes a Cristo, aunque seas un pecador, tan pecador como aquel publicano, o más pecador que aquel publicano, Dios puede perdonarte, atribuyéndote la justicia perfecta de Cristo, quien fue enviado a morir a la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo funciona esto? Funciona de una simple manera. Es un glorioso intercambio, como dice un himno. Dios toma tus pecados y se los carga a Cristo, y toma la justicia de Cristo y la carga a tu nombre. Esa es la doctrina de la justificación. Le damos a Cristo nuestros pecados, Él nos da su justicia, y a partir de ese momento Dios te ve a través de la justicia de Cristo. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Pero ¿dónde empieza todo esto? Esto empieza en la humillación de entender que no tienes nada que ofrecer a Dios, que no puedes impresionar a Dios con otra cosa que no sean tus pecados, y que necesitas misericordia de parte suya. Hemos visto entonces, hermano, esta parábola de contrastes en el que Cristo nos habla de la justificación a través de dos personajes antagónicos, dos oraciones antagónicas y dos veredictos antagónicos. Regáleme 2 minutos para traer un par de breves aplicaciones o lecciones prácticas para nuestra vida. ¿Qué aprendemos de este texto? En primer lugar, ¿qué podemos aprender de esta parábola los creyentes que estamos aquí? Yo entiendo que como creyentes podríamos aprender muchísimas cosas, pero hay una muy significativa que no deberíamos pasar por alto, y es: ¿a quién pertenece la gloria en nuestra salvación? Hermano, si tú eres un verdadero creyente y fuiste justificado por la fe,
Nunca debes perder de vista que la única cosa que aportaste a tu salvación fueron tus pecados. Eso y solo eso. No hay verdadera salvación en un alma si en algún momento no se sintió como se ha sentido como se sintió ese publicano, diciendo: Señor, sé propicio a mí que soy un miserable pecador. Tu salvación no se debe a nada de lo que hayas hecho e incluso a nada de lo que puedas hacer en un futuro. Justificados pues por la fe, dice Pablo en Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué aportamos en la justificación? Nada, Cristo lo aportó todo, solo la fe en Él. Eso debiera mantenernos humildes todo el tiempo, debiera hacernos reconocer que Dios es el autor de nuestra salvación de tapa a tapa, y debiera llevarnos a exclamar junto con el salmista en el Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Pero en segundo lugar, ¿qué puede aprender de esta parábola un no cristiano que esté aquí entre nosotros hoy? Alguien que no tenga sus cuentas arregladas con el Señor. Bueno, puede aprender dos cosas. Por un lado, que no importa cuánta bondad y aparente justicia haya en ti, eso no te servirá para ganar el favor de Dios. Eso es lo primero que aprendes de esta parábola. No importa cuán moralista, cuán obediente, cuán buena gente tú seas, eso no te servirá para ganarte el favor de Dios. Pero por otro lado, tampoco importa cuánta maldad y pecado hay en ti. Eso tampoco será un obstáculo para que Dios pueda conferirte su perdón si tú vienes humillado a Él. Esta parábola nos recuerda que gente como los fariseos, decentes y moralistas, no deben pretender el favor de Dios, no por lo menos por su moralismo. Pero por otro lado nos recuerda que gente impía como aquel perverso publicano puede alcanzar el favor divino si viene humillado a Cristo en arrepentimiento y fe. Y este es sin duda uno de los propósitos principales de esta parábola, mostrar cuán grande es la misericordia de Dios hacia aquellos que vienen a Él buscando salvación. Aquí tenemos un caso extremo, un sucio publicano, lo peor de la sociedad, alguien sin escrúpulos. Y el Señor usa este ejemplo extremo para que veamos cuán amplio es ser en perdonar. Como dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo no sé cuán profundamente tú estás perdido en el pecado, pero déjame decirte, no importa si es prostitución, drogadicción, homosexualidad, pornografía, si has estado preso, si has estado en un centro de rehabilitación, no importa cuán profundo sea tu pecado, nuestro Dios es amplio en perdonar. Solamente hay que arrepentirse y venir buscando salvación. Él promete que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios nos ayude y ayuda a los que están aquí, que no le conocen, a no desperdiciar esa misericordia de Dios que hoy ha sido servida delante de ustedes. Vamos a orar. Señor, tuya es la gloria. A ti te alabamos, te glorificamos por nuestra salvación. Una salvación que no merecíamos, Señor. Todos somos en alguna medida aquel publicano, pecador, que no pudo aportar nada más que sus pecados, Señor. Nosotros reconocemos eso. Reconocemos tu gracia en nuestra salvación. Reconocemos que si no fuera por ti, nuestros pecados nos habrían echado al infierno. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, y reconocemos que el sacrificio de tu Hijo Cristo fue necesario para salvarnos. Tampoco fue que tú no tomaste, Señor, en cuenta los pecados. Tampoco fue que tú no le diste importancia. Tú cobraste a tu Hijo Cristo nuestra salvación. Así que a ti te adoramos y te reconocemos por esto. Permite, Señor, que ninguno de los aquí presentes desprecie una misericordia tan grande. Permite, Señor, que puedan conocerte y que puedan conocer la bendición de ser salvado y recibido por ti, Señor. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén.